Adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 17 de julio de 2025, alrededor de las 2:30 de la tarde, en el condado de Thurston, Washington, Estados Unidos, oficiales del Departamento de Policía de Olympia fijaron la mirada en un vehículo robado. Su placa de matrícula fue señalada por un lector automático. Lo que comenzó como una parada de rutina rápidamente se convirtió en un torbellino de llantas, sirenas y adrenalina. El conductor, en lugar de detenerse, pisó el acelerador y rugió por la carretera, alcanzando velocidades de 130 millas por hora. En esos momentos, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué impulsa a alguien a huir tan rápido de la justicia? Los ayudantes de la oficina del sheriff del condado de Thurston iniciaron una respuesta calculada y tranquila. Colocaron bandas de púas y activaron un dispositivo de agarre, una herramienta diseñada para terminar con el peligro sin terminar con vidas. Y funcionó. Una maniobra precisa después, el auto que huía se tambaleó violentamente y giró hasta detenerse. Katie, I'm gonna go for a grapple. Fully Katie, go for a grapple. Good grapple, felony stop. Good grapple. South at 93rd, we'll be on the south stop. Let's see some fucking hit. El sospechoso fue sacado del auto, sin disparos, sin choques, sin sangre. Solo habilidad, coordinación y contención. Resultó ser un delincuente buscado en el condado de King. Ese día, la justicia no necesitó una bala, solo necesitó precisión. Fue fichado por posesión de un vehículo robado e intento de eludir. Driver side clear. Passenger, yeah, hit drunk. Drama real. Consecuencias reales. No te lo pierdas. Suscríbete hoy. El 12 de julio de 2025, en Ames, Nueva York, Estados Unidos, los oficiales respondieron a un disturbio doméstico en la avenida North Valley. El despacho les advirtió, el sospechoso, Raquel Grant, de 26 años, tenía 2 órdenes de arresto activas. Pero nada pudo prepararlos para lo que estaba por suceder. He did? Yeah. Get on the backside. He likes to take off running. Okay. Okay. Grant se lanzó contra el oficial Vangelov y lo apuñaló en el brazo y el hombro. En el caos, el teniente Lobublio intentó usar una pistola eléctrica, falló. Vangelov, herido pero luchando, empujó a Grant hacia atrás con una patada. Los oficiales entonces desenfundaron sus armas de servicio. Se dispararon 5 tiros. Shots fired. We have one suspect down. Shots fired. We have one suspect down. En solo 6 segundos, todo terminó. De una emboscada a la neutralización. Los oficiales inmediatamente proporcionaron primeros auxilios a Grant, llamando a una ambulancia en menos de 1 minuto. Tanto Grant como el oficial Vangelov fueron trasladados al hospital. Grant permanece en condición grave. Vangelov ha sido atrapado y dado de alta. Careful, I'm not seeing where the other light is. I think it's... Yeah, I see, bud. Let me check it out. Hold on. Shit. Go ground. El 9 de julio de 2025, a las 8:10 de la mañana, en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, una mañana tranquila dio un giro violento cuando Jamari Aikens, de 20 años, entró en una tienda en Social Drive. Llevaba una máscara y ocultaba una pistola, con la intención de cometer un delito, no de conversar. This 101,
911, just emergency. Okay, I'm trying to put the password in. I'm trying to open the door, okay? I'm listening. Please don't shoot me. Please do not shoot me. Yes, 911. Dame el dinero o dispare. Sus palabras cortaron el silencio como un cuchillo. El cajero, asustado pero astuto, logró pedir ayuda silenciosamente antes de entregar 100 pesos en efectivo. Atkins salió corriendo de la tienda, pero la ayuda ya estaba en camino. No, I'm opening the door. You guys go that way, please. Go. You guys go that way. He has a gun. No, do not open that. Los oficiales Mercado y Swinton llegaron justo a tiempo para verlo huir. Mercado lo persiguió a pie. El dinero volaba de los bolsillos de Atkins mientras corría, como pedazos de culpa que quedaban atrás. Cuando Mercado lo derribó, Atkins rodó, sacó una pistola y disparó. El disparo alcanzó a Mercado en el muslo, pero el oficial respondió al fuego, acertando a Atkins 2 veces. Hey! I got a gun on the back of your head. You shit. Get on the ground. Hey! I got a gun on the back of your head. Get on the ground. Hey! Mercado, sangrando, se aplicó su propio torniquete. Se negó a rendirse, no con su vida ni con su deber. Los paramédicos llegaron rápidamente. Atkins murió en el hospital. Mercado fue dado de alta ese mismo día. Atkins apenas había salido de la cárcel 2 meses antes. En un día por lo demás tranquilo en Modesto, California, Estados Unidos, julio de 2025, una simple búsqueda de orden de arresto se convirtió en una pesadilla. Los oficiales estaban rastreando a un sospechoso que había huido de ellos en una motocicleta. Eso los llevó a una casa y a la mira de un hombre llamado Jesse James Brooks. All right, small little closet that can be bypassed. Someone just need to back check it, and then it opens up left into a large room. Okay. Los oficiales entraron con precaución, pero desde dentro de la casa, Brooks abrió fuego. Los disparos rasgaron el aire. El oficial Michael Rocares fue alcanzado. La bala desgarró su pierna. El dolor, inimaginable. Pero las consecuencias, peores. Los oficiales respondieron al fuego, alcanzando a Brooks y poniendo fin a la amenaza. Rocatis fue llevado de urgencia al hospital, donde se sometió a 7 cirugías, incluida la amputación de parte de su pierna derecha. Un protector perdió una parte de sí mismo ese día por un trabajo que no promete seguridad, solo servicio. Brooks sobrevivió y fue acusado de 3 cargos de intento de asesinato de un oficial de paz y múltiples violaciones de armas. El oficial Rocatis está vivo, estable, pero cambiado para siempre. Y aún así, se mantuvo firme, negándose a ser quebrantado. Are you sure? No, hold on, stop. Go forward, go more. Go. Right there. Let me in there with Doggy. Let me in there with Doggy. I'll go. There's someone in there. El 1 de octubre de 2023, en San Pedro, Los Ángeles, Estados Unidos, oficiales de la División Harbor respondieron a lo que parecía ser una disputa rutinaria de custodia de menores en un estacionamiento en la calle Daffey y la avenida Capro. Los oficiales se reunieron con las partes involucradas, incluyendo a Misha Scott, de 39 años. You have custody of it, like sole custody? I have sole custody, yeah. She's getting ready to pull off in the vehicle right now.
I am at the cruise terminal, Los Angeles. I don't know where this is right now. I'm sorry. I don't see an address right now. Yes, it's let me see. 1 second. It's Harbor Boulevard. It's the main street and Swinford. She's starting the vehicle up right now, and she's revving the engine. And she has them in a car with no car seat. Please. Oh my God. Son, daughter? It's a son. Is she the mother of the child? Yes. Black, white, Hispanic, or Asian? I'm sorry? Black, white, Hispanic, or Asian? She's black. How old is she? I think she's like 38. What's her name? Mike Scott. No, I didn't say that. No, yeah. How does she get your son? It's her son, but she picked him up from Friday. She picked him up from school Friday for me. What's your name and phone number? My phone number? Yeah. What's your name? My name is. What kind of vehicle is she in? She's in a U-Haul Silverado, a U-Haul truck. And his wife? Shit. I can't really see the license right now. I'm trying to make sure she don't leave. All right. Send it on. Tras una larga y tensa discusión, la custodia del menor fue transferida pacíficamente. Los oficiales respiraron aliviados, creyendo que la situación se había desescalado. Pero la paz a veces es una ilusión. Scott subió a una camioneta blanca de UAUL y condujo hacia la salida del estacionamiento. Luego, dio la vuelta. Please don't do that. Don't do what? Run up on me and Look just at me, I'm standing with my hands in my pockets, all right? I understand that, right? De repente, aceleró la camioneta directamente hacia la víctima y un oficial cercano, golpeando a la víctima y apenas fallando al oficial. Continuó avanzando, apuntando hacia otro oficial. Se escucharon disparos. Los oficiales emitieron una llamada de ayuda y comenzaron la persecución. So, you guys got all her information? Okay. 3189. Oh, hey! Oh, hey! .511 officers, help! Shots fired. The target. Partner, where are you? Get the car! Get the car! La persecución terminó cuando Stark chocó contra un árbol en la avenida Pacific. Fue detenida y tratada en un hospital por las lesiones del choque. La víctima fue atendida en el lugar. Scott ahora enfrenta cargos por intento de asesinato y agresión con un arma mortal contra un oficial. No se reportaron otras lesiones. El crimen verdadero nunca para. Mantente informado suscribiéndote ahora. Unit Target 6 with the vehicle from Silver Purchase House of Elmore at Gaffney. Go! Hey, go ahead. Pull her up. Give me your arm. Come here. On your stomach. Hold on. Good. El 31 de octubre de 2023, alrededor de las 12 de la tarde, en Montebello, California, Estados Unidos, un día aparentemente normal se tornó peligroso. Detectives del Departamento de Policía de Long Beach estaban siguiendo a un sospechoso vinculado a un tiroteo previo. Lo encontraron. Subió a su automóvil. Y entonces, la situación explotó. Los detectives intentaron arrestar al hombre en una gasolinera cercana. Pero en lugar de rendirse, aceleró, chocando su automóvil contra 2 vehículos de detectives y 2 autos civiles. No se trataba solo de escapar. Fue imprudente. Fue desesperado. Fue entonces cuando se dispararon tiros. Se desató un tiroteo involucrando a un oficial. El sospechoso escapó por un momento, pero no muy lejos. Minutos después, regresó a la misma calle. Estaba sangrando. Y esta vez, los oficiales lo atraparon. Put your fucking hand up! Watch it!
Hey, 998. El sospechoso, Óscar Alejandro Ramírez, de 33 años, fue internado con heridas de bala. Ahora enfrenta una larga lista de cargos graves, incluyendo intento de asesinato y agresión a oficiales con un arma mortal. Un oficial sufrió heridas leves, pero pudo haber sido mucho peor. Where are you shot? Where are you shot? Where are you shot, man? So we can help you. El jueves por la tarde, 15 de febrero de 2024, en el condado de Volusia, Florida, Estados Unidos, el día ordinario de una mujer dio un giro aterrador. Un hombre, posteriormente identificado como Philip Marsh, de 30 años, le apuntó con un arma y robó su camioneta a plena luz del día. Los agentes rápidamente rastrearon el vehículo robado, pero Marsh no se detuvo. Huyó, zigzagueando entre el tráfico, incluso apuntando su vehículo hacia los oficiales que desplegaban púas de detención. En un momento, se asomó por la ventana y agitó su arma. No era solo una fuga. Era una amenaza para cualquiera que estuviera cerca. Tras golpear múltiples púas de detención, las llantas de Marsh finalmente cedieron. La camioneta redujo la velocidad en la carretera estatal 44. Saltó del vehículo, con la pistola aún en la mano, y corrió hacia otro grupo de conductores inocentes. Ese momento se sintió congelado en el tiempo. Un agente maniobró su SUV para bloquear a Marsh. Entonces, estalló el tiroteo. Marsh fue alcanzado varias veces, pero siguió disparando mientras corría hacia el bosque. Los agentes finalmente lo derribaron y le dieron primeros auxilios. Más tarde murió en el hospital. Un sargento fue rozado en la cabeza. Unos pocos centímetros salvaron su vida. Todos los demás regresaron a casa. Por poco. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 10 de febrero de 2024, alrededor de las 10:50 de la noche, en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, una simple llamada de disparos realizados llevó a un oficial a un momento que pudo haberlo cambiado todo. El oficial M.L. Bird llegó al bloque 800 de Rockaway Road. Lo que no sabía era cuán cerca ya estaba el peligro. Who's shooting? Who's shooting? Drop the gun! Drop the gun, police! Drop the gun! Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Hands on your head! Uh-oh. That ain't got nothing to do with me, Get down, get down, get down. Mientras detenía a alguien en el estacionamiento, se escucharon disparos desde el lado opuesto. El oficial Bird reportó el incidente, sacó su arma de fuego y se dirigió hacia el sonido. Entonces, desde entre dos autos estacionados, apareció un hombre con un arma en la mano. Probably shots fired, shots fired, shots fired. Hands on your head. Probably shots fired, shots fired, shots fired. El oficial Bird gritó, "Suelta el arma". Pero el hombre, identificado como Rances Vargas, simplemente se alejó caminando. Luego corrió. Bird abrió fuego, las balas impactaron una camioneta roja cercana. Pero algo se sentía mal, había movimiento dentro de la camioneta. Había un transeúnte dentro.
llegaron refuerzos. Encontraron a Vargas herido junto a la camioneta. Todavía estaba armado. Dentro del vehículo, el transeúnte inocente había sido alcanzado. Afortunadamente, ambos sobrevivieron. Más tarde, la policía descubrió que Vargas también había disparado contra 2 mujeres antes de que llegaran los oficiales. Ahora enfrenta cargos por intento de asesinato. 423, what's your status? Yeah, one male hit, one female in the car. Shots fired, Raleigh. 10-18. Both hands out the car. Copy, one male. Get back. Suspect down to the ground. On the roof. Suspect down. You shot my boyfriend. I know, I'm sorry. You shot my boyfriend. Okay. Can I get him now? Are all officers 10-4? Yeah. EMS is en route. My dude. Get a tourniquet on him. Where you at? Where you hit? There only one victim. Give me one. El 1 de noviembre de 2023, alrededor de las 7:45 de la noche, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales de la División Topanga del LAT respondieron a una llamada escalofriante. Asalto con un arma mortal. El sospechoso todavía está allí. El hombre, Benjamin Pritchard, de 35 años. El arma, un machete. Y alguien ya había resultado herido. No, I ran away. I'm in my car now. I don't know where they went. Sir, I need to know the exact address or cross streets. Can you go inside the McDonald's and ask? I'm going into McDonald's. Give me a minute. Okay. He attacked me with a machete. I was able to get away from him, and then he kept attacking me. We need to get in control of these homeless people. With the machete, I have the machete in my hand. Do you need attacked me with it, you know? Do you need a paramedic, sir? I don't know. No, I don't need a paramedic. No. Okay. I'll ask them right now. What is their address? Now, I don't know what's going to happen. We're gonna send the officers out to do a report with you. I just need an address or cross street. I don't know. Hello? Yes, sir. I'm walking in with the machete. What's the address here? 233 Avenue San Luis. Did you hear that? 233. What was the name of the street? Avenue San Luis. It's McDonald's. I think it might be on the sidewalk now. I don't know their description though. Is that behind us? Yeah, he should be on the sidewalk somewhere. Why is he walking by our car like that? Yeah, right. Hey, you got a problem? Cuando los oficiales llegaron, vieron a Pritchard sosteniendo un cuchillo. Echó a correr. Se llamó a refuerzos. Ahora estaba armado con una botella de vidrio y un cuchillo. Los oficiales gritaron una y otra vez, ¡suelta el arma! Pero él siguió avanzando, directo hacia un restaurante lleno de gente. Yeah, he does, huh? Hey, get over here. We'll chase him right here. Yeah, take it back. 21. 94, 90, come in. 21 X98, let me get a backup. We're gonna be code 6 on a 14-man armed with a knife. No. You got it? Yep. Fuck. Hit. Go. Fuck that. Harrison, this is your house. Hey guys, get inside the building and lock the door. I'm He's armed with a knife. bro. Calabasas Road near the 101 freeway. Dude. This is the LAPD. Lock the doors. He dropped the knife. No, he's alarmed. La tensión era insoportable. Dentro de ese restaurante, familias, niños. Como Pritchard se negó a rendirse, se desplegaron 2 pistolas Taser. La primera falló. La segunda lo derribó, pero no por mucho tiempo. Se levantó de nuevo. Todavía armado. Todavía peligroso. Entonces ocurrió. Se giró hacia los oficiales, levantó el cuchillo, resonaron disparos. Pritchard colapsó. Los oficiales se apresuraron, le dieron primeros auxilios. Fue trasladado al hospital, pero no lo logró. Nadie más resultó herido. Pero el miedo persistió. Los que tal. Don't fucking move! Oh, hey, careful! Careful, bro! Careful! Shots fired! Put him out! Don't fucking move! Stop!
El 23 de diciembre de 2022, a las 10:59 de la noche, en Westminster, California, Estados Unidos, una noche tranquila se hizo añicos. La policía recibió una llamada al 911. Un hombre acababa de irrumpir en un negocio en la avenida Bolsa con una tubería de metal y robó una bebida. Puede sonar menor, pero el caos apenas comenzaba. Stop, dude. Stop. Los oficiales registraron el área. Entonces, ahí estaba Kang Chi-to, de 30 años, caminando por un callejón cercano, todavía sosteniendo la tubería. Los oficiales gritaron, "Para, suelta el arma". Pero no escuchó. Ni siquiera dudó. El aire se volvió más pesado. ¿Qué lo hacía seguir caminando? Stop. Stop. Stop, dude. Stop, dude. Take it. Stop. 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 10-3-998. En un instante, todo explotó. To se giró, levantó la tubería como un bate y se abalanzó. En esa fracción de segundo, el oficial Don disparó 5 tiros. El oficial Dan desplegó una pistola Taser. La amenaza se detuvo en seco. Stop. 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 10-3-998. Copy, 10-3-998. To fue alcanzado en la cara, el pecho, el abdomen y el brazo. Sin embargo, sobrevivió. Cuando le preguntaron por qué llevaba la tubería de metal, simplemente dijo, solo por diversión. Ahora está bajo arresto, enfrentando cargos graves. Pero una pregunta aún persigue la noche. ¿Qué tan cerca estuvo esto de convertirse en algo mucho peor? No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. No, sir, I know my rights. No, she can't do that. very carefully, okay? El 8 de febrero de 2025, a las 10:13 de la noche, en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, oficiales en una patrulla rutinaria observaron un vehículo estacionado dentro de un garaje, con 2 individuos dentro. A primera vista, parecía rutinario. Pero la cámara corporal pronto contaría una historia diferente. Hello, good morning. Good morning. Sorry. Good evening? Good evening. I know it's not morning. Can I help you? My mom's a lawyer, so I was just wondering what's going on right now. Well, I mean, he's not supposed to be drinking in the vehicle. Oh, well, he wasn't really drunk. Desde afuera, las cosas ya eran sospechosas. Un contenedor abierto de alcohol, un vaporizador de THC y algo que parecía ser narcóticos. El inconfundible olor a marihuana llenaba el aire. Una persona se puso a la defensiva. La otra evitaba el contacto visual. May I call my mom right now? No. I know my rights, so I'm gonna call my mom. Can I reach for my mom right now? You need to see him. I'm allowed to call my mom, that's fine. Are we gonna take him out of the vehicle? Alright, well we need to do that because she's not... Sal del auto, ordenó un oficial. Silencio. Luego, desafío. La situación se intensificó. Está siendo grabado, advirtió otro oficial. Pero un individuo aún se negó, obligando a los oficiales a sacarlo físicamente del vehículo. No, sir, I know my rights. No, she can't do Listen that. very carefully, okay? Listen very carefully, okay? Before you listen. Listen very carefully I'm just before on you. the spectrum Okay. and I just like to talk to But my listen mom. very carefully before you get yourself in. Step out of the car. I need to make This sure is the third time I told you, okay? The next time I have to tell you something, I am going to yank you and I'm going to take you to jail. Do you What's your understand? badge number? Okay, 36522. 522 Jason. Yeah. Al final, ambos individuos fueron detenidos. Nadie resultó herido. Pero ahora enfrentan cargos, posesión de sustancias ilegales y resistencia sin violencia. Un encuentro pequeño, pero nos recuerda cuán rápido un momento rutinario puede volverse impredecible. You are being audio and video recorded, so that's why I need a yes or a no verbally. Anything you send me may be used against you in court. Do you understand? Yes or no? Yes, of course. Anything you say may be used against you in court. Do you understand? Okay. You have the right to talk to a lawyer before answering questions. Do you understand? You want a lawyer? Perfect.
Gracias por ver hasta el final, tu tiempo significa mucho. Este caso plantea una pregunta importante. ¿Realmente se hizo justicia? Deja tus pensamientos en los comentarios, queremos escuchar tu opinión. Si esto te da una nueva perspectiva, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas otro análisis de un caso real. Aquí siempre son historias reales, leyes reales, consecuencias reales. Mantente curioso, mantente informado y nos vemos en el próximo.